Bienvenidos a una nueva clase de inglés con Teacher Alexis. En el día de hoy vamos a presentar países, ciudades e idiomas en inglés. Así que, ok, el objetivo de esta clase hoy es aprender preguntas con el verbo to be para hablar sobre ciudades, países y más. Aquí tenemos entonces the 10 largest cities in the world. Cities, ciudades. Tokyo, pay attention guys. Delhi, Shanghai, Mexico City, Mumbai, Sao Paulo, Osaka, Beijing, New York, Cairo. So we have 10 cities, the largest city. Si es las 10 ciudades más grandes. Vamos ahora con countries, pues son países. Brasil, China, pay attention to the pronunciation. China, Egypt, Egypt, India, pay attention, India, Japan, pay attention guys, Japan, Mexico, listen guys, Mexico, the US, the US. Now let's make a combination. Tokyo, where is Tokyo from? Japan, very good. Delhi is in India, excellent. And Shanghai, very easy, China. Mexico City, obvious, Mexico. Mumbai, India. Sao Paulo, do you know? Brazil. Osaka is in Japan. Beijing is in China. New York is in the US. And Cairo is in Egypt. Excellent, guys. So let's go to the next activity. Brazil, very good. Brazil, China. China, do you speak Chinese in China? Egypt. Egypt, I think you speak Arabic in Egypt. India. In India, you speak English? Yes. Japan. Japan. In Japan, you speak Japanese. Mexico. You speak Spanish in Mexico. The US, you speak English in the US. The Dominican Republic. What language do you speak in the Dominican Republic? Yes, Spanish. So guys, now let's listen Felipe and Alexis. And let's answer this question. What places do they talk about? ¿Qué lugares ellos van a hablar? Así que vamos a escuchar esta conversación y vamos a responder. Escuchen. Are you from Florida, Felipe? Well, my family is in Florida now, but we're from Brazil originally. Really? My father is Brazilian, from Rio de Janeiro. So, is your first language Portuguese? No, it's English. Are you from Rio? No, we're not. We're from Sao Paulo. Okay, guys. Let's do it. What places do they talk about? ¿Qué lugares ellos mencionaron en la conversación? Puede pasar el video, darle de nuevo hacia atrás y tratar de poder entender qué lugares ellos mencionaron. Vamos a trabajar con Florida. She say Florida. Brazil. She mentioned Rio de Janeiro. And Sao Paulo. Are you from Florida, Felipe? Excellent. Vamos a practicar esta conversación. Are you from Florida, Felipe? Es una pregunta. Y por eso la entonación va hacia arriba. Voy a moverme aquí. Are you from Florida, Felipe? Well, my family is in Florida now, but we are from Brazil originally. Entonces, bueno, mi familia está en Florida ahora, pero somos originalmente de Brasil. Really? My father is Brazilian.
From Rio de Janeiro. ¿Cierto? Mi padre es brasileño, de Río de Janeiro. So, is your first language Portuguese? Así que tu primera lengua es portugués. ¿O tu primer idioma es portugués? No, it's English. Are you from Rio? Ella dice, no, es inglés. ¿Eres tú de Río? No, we are not. We are from Sao Paulo. No, nosotros no somos. Somos de Sao Paulo. Muy bien. Vamos entonces a practicar esta conversation between Alexis and Felipe. Puedes pausar el vídeo, practicar y después escuchar. Adelante. La palabra originally, dijimos que significa originalmente. Are you from Florida, Felipe? Well, my family is in Florida now, but we're from Brazil originally. Really? My father is Brazilian, from Rio de Janeiro. So, is your first language Portuguese? No, it's English. Are you from Rio? No, we're not. We're from Sao Paulo. Exactamente, Sao Paulo. Muy bien, ahora vamos a ver en esta conversación. Vamos a escuchar a Alexis, a Felipe, hablando con Fernando, Nanami y Sofía. Y vamos a marcar falso o verdadero. Ustedes van a escuchar, van a pasar el video y van a marcar falso y verdadero a ver si la pudieron hacer correctamente. 1. So where are you from, Fernando? I'm from Spain. Oh, what part of Spain are you from? I'm from Madrid. 2. Is your name Japanese, Nanami? Yes, it is. But I'm from the U.S., from New York. So you're American. Yes, I am. But my parents are from Japan originally. 3. By the way, Alexis, this is Sophia. Nice to meet you, Sophia. Are you from Brazil too? No, I'm from Montreal. So you're Canadian. Is your first language English? No, it's not. My first language is French. Y responda ahora. Fernando is from Spain. Yes or no? Yes, he say he's from Spain. Nanami is from Japan? No, Nanami is not from Japan. She's from the US, New York. Sophia, her language is French? Yes, it's French. So, let's explain the subject pronouns and the verb to be. Vamos a explicar ahora los pronombres personales y el verbo to be en inglés. Comenzamos diciendo que los pronombres personales, el verbo to be, tiene tres formas. Es decir, para conjugarse el verbo to be se conjuga en tres formas. Y esas tres formas son am, are, is. Am, are, is. Y los pronombres personales son I, you, she, he o it en inglés. Allí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco pronombres personales. Cinco pronombres personales. Muy bien. Entonces, vamos siguiente. ¿Cómo conjugamos esos pronombres personales con el verbo to be? Bueno, muy fácil. Tenemos I, yo. Y entonces tenemos el ejemplo. I am Alexis Rodney, quien le habla. I am Alexis Rodney. I'm an English teacher. La palabra I am significa yo soy o yo estoy, según el contexto. Aquí dice yo soy Alexis Rodney. Yo soy un profesor de inglés. En la primera es la forma larga, I am. La segunda, la contracción o forma corta, I'm. Muy bien. Vamos con el segundo pronombre que es you. Usted o tú. You are my student. Tú eres mi estudiante. You're subscribed to my channel. Estás suscrito a mi canal.
You are my students. You are subscribed to my channel. Vámonos con el pronombre she, de ella. She se combina con is. She is Madalgisa. Ella es Madalgisa. She is an English teacher. Ella es una profesora de inglés. Vámonos con él. He. He is Eknal. Él es Eknar. He's smart. Él es inteligente. Y con it tenemos this is a car. Esto es un carro. It's red. Y es rojo. El pronombre para animales o cosas en singular es it. Este carro, o para cambiar la palabra carro, ponemos este es rojo. El pronombre de carro es it. It's red. Bien, aquí tenemos los pronombres personales y el verbo to be. Tenemos I am, you are, she, he o it llevan el pronombre is. Y los pronombres en plural son we, you and they. We significa nosotros, you, ustedes, y they significa ellos. Todos van con el verbo to be are. Aquí lo tienen, are. Verbo to be are. Entonces tenemos I am, you are. She is, he is, it is. Tenemos we are, you are, and they are. Bien. Vamos ahora a trabajar con el plural y el singular. Vayamos con el plural. We are the Croods. Nosotros somos los Croods, unos dibujos animados. We're a family. Aquí está la contracción. Nosotros somos una familia. El significado es el mismo. Lo único que varía es la pronunciación. We are, we're a family. Vámonos con you. Aquí dice, you are good students. Ustedes son buenos estudiantes, en plural. Posiblemente surja la pregunta, profe, ¿cómo podemos saber cuando you, como pueden ver aquí, you es singular y cuando you es plural? Les enseño. Si usted dice you are good students y está hablando en plural, el nombre o sustantivo debe estar en plural. Por ejemplo, buenos estudiantes. Estudiantes está en plural. Se está hablando de algo que es más de uno. Pero si usted dice en la oración you are a doctor, tú eres un doctor, está hablando de uno. Por lo tanto, la oración está en singular. You are a doctor. Y vámonos con they. They are the Croods. They are a family. Ellos son los Croods. Ellos son una familia. Vemos aquí que they va con are. They are, forma larga, forma corta, they're a family. Excelente. Ahora vamos a pasar a oraciones negativas y oraciones con sí o con no, o preguntas que se responden con sí o con no, y el verbo to be. Negative statements and yes or no question with the verb to be. Negative statement and yes or no question with the verb to be. Comenzamos con a statement with be. A statement with be. Who is he? ¿Quién es él? Ustedes dirían, Messi, he is Messi. Messi is from Argentina. Where is Messi from? ¿De dónde él es Messi? De Argentina. Ahí la oración está afirmativa. Messi es de Argentina. ¿Cómo haría una oración negativa? Diría, he's not from Mexico. Fíjense bien. Aquí tenemos la contracción del verbo his. Y después del verbo to be, ponemos esta palabra not, que está en rojo aquí, para que ustedes la puedan chequear bien. Él no es de México. He's not from Mexico. Tenemos en la primera de arriba es una oración positiva y ahora una oración negativa con el verbo to be. La diferencia es que se le pone not después del verbo. Vamos con la segunda. ¿Conocen a este? Bien famoso, Neymar. Where is Neymar from? ¿De dónde es Neymar? He is from Brazil. Neymar is from Brazil. He's not from Canada. Él no es de Canadá. ¿Qué tenemos aquí? En la primera oración es una oración positiva. Neymar is, porque es una persona, is from Brazil. Él es él. Y
He's not. Después del verbo se le pone not para negar. Él no es de Canadá. Negative statement. Muy bien, ahora vamos a practicar las preguntas y respuestas cortas que se responden con sí o con no. Primera pregunta. Is he from Mexico? ¿Él es de México? No, he's not. He's from Brazil. No, él no es de México. Él es de Brasil. Ahí está una respuesta corta. No, he's not. Míralo aquí. He's not. N-O-T. No confundan este no, que es de respuesta no, coma. His, la contracción, él es. Pero aquí con not significa él no es. Él no es. No, él no es. He's from Brazil. Él es de Brasil. La otra pregunta es, ¿is she from Canada? ¿Conocen a Shakira? ¿Es ella de Canadá? La respuesta es negativa. No, she's not. Respuesta corta, míralo ahí. No, she's not. She's from Colombia. Ella es de Colombia. Vamos aquí con una respuesta en plural. Are they Mexican? ¿Son ellos mexicanos? Bueno, veo que sí. Yes, they are. Respuesta corta. Yes, sí, ellos son. They are. Muy bien, excelente, jóvenes. Ahora vamos a hacer un pequeñito resumen de lo que hemos estudiado. Oraciones negativas y preguntas y respuestas with the verb to be. Voy a ponerme por otro lado aquí. Ok. Para no interrumpir. Answers with the verb to be. Comenzamos aquí. I'm not from Rio. You're not late. She's not from Japan. He's not from Chile. It's not English. We are not from China. You're not early. They are not in India. Entonces tenemos subject pronouns plus be, not plus complement. ¿Qué quiere decir eso? Que para formar oraciones negativas en inglés, primero ponemos el pronombre, o el nombre, o sustantivo, más el verbo to be. Aquí lo pueden ver en el color moradito. Se lo puse ahí bien organizadito. Más la palabra not. Después del verbo to be. Después el complemento a la siguiente parte de la oración. From Rio, Le, from Japan, etcétera, etcétera, etcétera. Así se forman oraciones negativas en inglés. Ahora bien, vamos a ver con la próxima. Vamos a repasar preguntas y respuestas. Are you from Sao Paulo? Vamos a responder con yes y vamos a responder con no. ¿Eres tú de Sao Paulo? Yes, I am. Y digo no, I am not. O I'm not. Am I early? ¿Estoy yo temprano? Yes, you are. No, you're not. Sí, tú estás. No, no estás. Temprano. Estás tarde. Is she from the US? ¿Es ella de los Estados Unidos? Yes, she is. No, she's not. Is he from Mexico? ¿Él es de México? Yes, he is. No, he's not. Is it French? ¿Es francés? Is it French? Yes, it is. No, it's not. Are you from South Korea? ¿Son ustedes de Corea del Sur? Yes, we are. No, we are not. ¿Sí? ¿Somos? No, no somos. Are we late? ¿Estamos nosotros tardes? Yes, you are. Sí, ustedes están. No, you are not. Y por último, are they in Egypt? Yes, they are. No, they are not. Ahí pueden tomar captura de esta presentación y pueden practicar preguntas y respuestas. Muy bien. Entonces hablamos ya y ahora vamos a practicar. Vamos a practicar a ver si podemos completar estas oraciones utilizando el verbo to be. Correcto. La primera dice, are Diana and Mario from Ecuador? Recuérdese que Diana y Mario son dos personas. Es decir, la respuesta sería, ¿son Diana y Mario de Ecuador? La respuesta sería,
No. ¿Qué pronombre pongo? Si es de animario, es they. No. They are not. No. En la contracción, they are not o they are not. Entonces, aquí me dice from Mexico, es decir, que ellos no son de Ecuador, ellos son de México. Entonces diría, they are from Mexico o they are from Mexico. Muy bien. Ahora, aquí hago una pregunta. Raya, you from Mexico too? Como el pronombre you, ustedes saben que, ¿cuál es el verbo to be que le sigue? Le sigue are. Are you from Mexico too? ¿Eres tú de México? Le están preguntando a una persona. Entonces la persona va a responder, no, I'm not o I am not. I'm from Colombia. Soy de Colombia, no soy de México, soy de Colombia. So, le está preguntando acerca de su idioma. ¿Es tu primer idioma Spanish? Aquí dice your first language. No confundan your, que es un posesivo, con you, que es un pronombre. Your first language, como es hablando de un idioma en singular, el pronombre it. Y con it va el verbo is. So, is your first language Spanish? Yes, it is. Muy bien. Pasamos al segundo ejercicio. Meran from England. Meran parece que es una hembra, una muchacha, tiene ese nombre de Meran. Queremos preguntar si ella es de Inglaterra, entonces decimos, ¿is Meran from England? No, como es hembra. She is not o she's not. She's from Australia, ella es de Australia. Entonces, la próxima dice, ¿is she from Sydney? ¿Es ella de Sydney? Yes, she is, but her parents are from India. They are not from Australia originally. Próxima. It's Meran's first language Hindi? No, it's not. It's English. ¿Por qué utilizamos it? Porque ella está refiriendo a su idioma, que es hindú o hindi. Entonces ella dice que no, que es inglés. Sustituye el idioma por el pronombre it, que se usa para cosas o animales. Con el tercer ejercicio, aquí está preguntando acerca de usted y Juan Ho, dos personas. Entonces, ¿cuál sería el pronombre que utilizaríamos ahí? Utilizaríamos are. Are you and Kaho from South Korea? Y la respuesta sería, yes, we are. And are you from Seoul? Y ustedes son de Seúl, es decir, la capital de Corea. Dice ella que no. No, we are not. We are from Busan. Somos de Busan, otra ciudad de Corea. Muy bien, vamos entonces a ir con esta última parte. A match de sentences. For example, aquí dice, are Liam and Grace from England? Are Liam and Grace from England? ¿Son Liam y Grace de Inglaterra? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Aquí tenemos la número 1, que sería la D. La D dice, no, they are not. They are from New Zealand. Ellas no son de Inglaterra, ellas son de Nueva Zelanda. Así que la 1 sería la D. La segunda pregunta, ¿is your first language Mandarin? Tú puedes pasar el video, perdón, y ver si tú la puedes responder. Después para entonces confirmar conmigo. ¿Is your first language Mandarin? ¿Cuál sería la respuesta? Y la respuesta es la C. No, it's not. It's Cantonese. Utilizamos it's porque estamos hablando de idioma, mandarín. Lengua, idioma. Are you Egyptian? ¿Son ustedes egipcios? Y la letra E dice, yes, we are. We are from Cairo. De Cairo, que es la capital de Egipto. Is Mr. Lau from Beijing? Señor Lau es de Beijing. No, he's not. He's from Shanghai. Es de China, pero es de Shanghai, no de Beijing. Is your mother from the UK? Tu madre de la Unión Inglaterra, United Kingdom, Reino Unido, perdón. La B. Yes, she is. She's from London. Ella es la capital de Londres. Ahí están, señores. Ahí están. Are Leah and Grace from England? No, they are not. They are from New Zealand. Is your first language Mandarin? No, it's not. It's Cantonese.
Are you Egyptian? Yes, we are. We are from Cairo. Is Mr. Lau from Beijing? No, he's not. He's from Shanghai. Is your mother from the UK? Yes, she is. She is from London. Bueno, yo creo que hasta aquí hemos llegado con nuestra clase de hoy, esperando que ustedes todos puedan aprender. Cualquier pregunta, déjenme en los comentarios. Puedo mandarle un enlace de esta presentación o podemos enviarle un Kahoot o un Quizlet para que practiquen ya sea el vocabulario o la gramática de esta lección. Teacher Alexis estuvo con ustedes. Estaré preparando este material para mis estudiantes que están estudiando en la semana y necesitan prácticas de esto. Ya ustedes saben, denle like a este video, compartan, comenten. Si les gustó, déjenme en los comentarios que seguiré haciendo más videos para inglés para principiantes. Bye bye.